una partita un po' giocata a ritmi non troppo veloci sicuramente. Abbiamo avuto un'ottima opportunità il primo tempo con Fernandez da gestire meglio e per il resto sì, abbiamo giocato, non abbiamo creato sicuramente grandi occasioni pur non concedendo niente all'avversario. Un pareggio, un punto in più verso l'obiettivo che è quello della salvezza. C'è stato questo gol alla fine, è un dubbio fuori gioco, ma comanda l'arbitro, ha fischiato, quindi diventa fuori gioco e niente, aspettiamo la prossima. Due novità dall'inizio oggi, Pineschi e Diego Fernandez, come sono andati? Ma bene, dai, non mi posso lamentare, hanno fatto bene tutti e due, è la prima partita, ancora non hanno i 90 minuti nelle gambe, però devo dire che si sono comportati abbastanza bene. Per noi sono tutte assenze importanti perché non abbiamo una grande rosa naturalmente, sono giocatori che ci danno equilibrio e in questo momento mancano, sicuramente ne giocheranno altri oggi, ma come sempre di solito giochiamo con 4 juniores che poi per quanto mi riguarda sono giocatori grandi, oggi ne abbiamo giocato addirittura con 6 già dall'inizio, ne metteremo altri, non erano condizioni di tempo prohibitive, si poteva giocare bene a calcio, un po' di vento ma niente di particolare. Una partida muy bruta, creo que los dos equipos tratamos de jugar, de llegar al arco, ninguno de los dos consolidó y no se abrió el arco para ninguno de los dos equipos, pero lo importante es que estamos tratando de jugar nosotros, que tratamos de mover la pelota, de llegar al arco, de hacer jugadas preparadas y hay que tener paciencia, hay que seguir entrenando duro y siguiendo compitiendo al máximo, que el arco ya se va a abrir. Tenemos una muy buena escuadra, estamos muy unidos, más unidos que nunca te diría, así que seguir por este camino, seguir trabajando, un offside, un par de faltas que no son faltas, pero bueno, son partidos y bueno, es seguir trabajando como lo venimos haciendo y los resultados buenos van a venir. Yo creo que al venir de otro país, de otro mercado, a veces, para todo jugador, a veces hace falta una adaptación, pero yo creo que acá con el gran grupo que tenemos, los argentinos, los italianos, los brasileros, los portugueses, todos fueron muy familiares para conmigo y realmente me dieron una muy buena bienvenida y me cuidaron y me trataron como una familia, como alguien más. Así que yo creo que muy bien, me siento bien en los entrenamientos, me siento bien dentro de la cancha y fuera de la cancha también. Así que es, como dije recién, es seguir trabajando, es seguir entrenando, estar más unidos que nunca ahora y bueno, y a pelear y dar el máximo lo que resta del campeonato. Yo creo que va a arribar pronto, yo estoy dando el máximo. Cuando tengo una oportunidad trato de patear al arco, trato de buscar asistir a algún compañero, pero bueno, son circunstancias. A veces se abre el arco, a veces no se abre, a veces puede meter 3 goles en un partido, a veces no puede meter goles por 5 partidos. Son así, es así el trabajo. Lo importante es que cada uno tiene que dar el máximo para llevar al equipo lo más alto posible y después quién hace el gol no es lo importante. Lo importante es que el equipo gane y que Gerasi gane puntos.